En el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, verso número 1 al 11, te voy a leer solo algunos. Dice que el Espíritu Santo tomó a Jesús y lo llevó y lo colocó en el desierto, justo en donde se encontraba el enemigo. El desierto significa, en una manera simbólica, el lugar del adversario, porque cuando Israel salió de Egipto, también caminó y quedó postrado en el desierto por la mordedura de muchas de las serpientes y por la incredulidad. El desierto hace que uno reniegue, hace que uno se queje, hace que uno desconfíe de Dios, y el desierto es utilizado para ver qué hay en el corazón del hombre, porque no todos fallaron, muchos también pasaron la prueba. Jesús estaba siendo probado porque en el capítulo 3 Dios el Padre le dice: este es mi Hijo amado. El enemigo llega y le dijo: si tú eres hijo, y empieza a cuestionar la identidad. Sin embargo, Jesús en ese momento tomó el control y salió avante, porque no tenía que comprobarle nada al enemigo. Él era y es el Hijo de Dios. Pero el enemigo quiere manipular a Jesús. Ese es el problema. No es la tentación cuando él le dijo: ¿sabes qué? Pues convierte las piedras en pan. Jesús podía convertir eso en pan. En los desiertos abundan las piedras. Entonces Jesús fue incitado a hacer algo. ¿Qué fue incitado? La trampa no eran las piedras en pan. La trampa era que él accediera a la voz del enemigo. Porque si Jesús accede a la voz del enemigo, ya Satanás está entrando en su mente. Y no le importa tanto si la piedra se queda como piedra o se convierte en pan, porque es algo que va a alimentar el cuerpo, que es importante, pero él no busca el cuerpo, él busca tu alma, él busca destruirte, él busca robarte la fe, él busca sacarte de la voluntad de Dios, y Jesús tenía que pasar esa prueba, y por eso le responde con la palabra: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En los momentos más adversos y más complicados, más duros de tu vida, la palabra tiene que tener el número uno. La confianza tiene que estar 100% en Dios, no un 99%. Es un 100% para que tú y yo podamos ver la gloria de Dios. El enemigo le ofertó. La tentación es eso, es una oferta que te induce a que la voltees a ver, a que la codicies, te sientes atraído. Y esa es la trampa de la tentación, o la ventaja, la seducción. Sin embargo, para que yo sea tentado, tiene que haber algo en mí, aquí adentro, de lo que está allá afuera. Y en Jesús no había nada de lo que estaba allá afuera. Él conocía que tenía poder para no solamente transformar las piedras en pan, sino para hacer cualquier cosa, porque Él es el mismo Dios. Pero Él no iba a utilizar su deidad ni su poder porque alguien más se lo sugiere. Y este es un principio que en el liderazgo muchas veces no entienden los hermanos cuando llegan a darle ideas al líder o al pastor. No es que el pastor no quiera acceder, es que muchas de las veces ni usted sabe que de dónde viene esa idea o qué quiere lograr con esa idea. El liderazgo que empieza a escuchar a la gente y solo escucha a la gente para complacerla, ha dejado de escuchar a Dios. Sin embargo, el que escucha a Dios no escucha lo que dice la gente negativa. Y Jesús, en este pasaje, demuestra su integridad, su comprensión de su naturaleza humana y su deidad, y reprende a Satanás sin el uso de su poder. Satanás despliega todo su poder y se presenta de una manera que lo empieza a tentar, a probar. Después dice que lo toma, fíjese bien, físicamente, y no sé cómo, pero lo traslada hasta el pináculo del templo. O sea que Satanás, después de hacer eso, lo vuelve a tomar y lo lleva a que vea los diferentes reinos del mundo para ofertarlos. Entonces Satanás desplegó todo su poder, toda su potencia, toda la autoridad que se le tenía permitido, porque es un ángel, y cuando cayó, pues no se le quitó ese poder, solo se maldijo, pero sigue con ese poder. Y es un ángel poderoso, limitado en cuanto a Dios, pero poderoso. Y por eso a la humanidad de Jesús Él la toma y la lleva y la pone y la trae para acá.
Y a mí me sorprende esa lucha tan fuerte porque el enemigo demostró toda la iniquidad en contra del Hijo de Dios y el Hijo de Dios supo mantener la calma, la cordura, la esperanza y el dominio propio ante una tentación que nunca le afectó ni en la mente, ni en el corazón, ni en el cuerpo, ni en la necesidad de comer cuando había terminado un ayuno de 40 días. Y por eso el tentador le ofrece lo que él necesita y le dice, tú tienes el poder de hacer esto, vamos, deja de estar padeciendo hambre. Y así el enemigo hace que tú te victimices. Cuando, mira, no te escucha el Señor, pobrecito, estás llorando, estás sufriendo, estás en una prueba muy dura, Dios no ha respondido. Esa es la voz del enemigo, victimizando a la persona que está procesada. Pero así como Jesús fue llevado al desierto, yo tengo mi propio desierto, yo tengo mi propia tentación, yo tengo mi propia adversidad y también tengo las mismas opciones de tomar el control y no que me controle, porque la tentación suele controlar al ser humano, pero no a Jesús. En su humanidad, no a Jesús. Y que quede claro, en la humanidad nunca lo afectó el hombre perfecto. 100% hombre, 100% Dios, y aquí no utilizó su divinidad, sino que él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá. Y la defensa de él fue la escritura, que la palabra sea tu defensa, tu abrigo, tu espada, y que esa palabra te guíe a tu salida de ese desierto aprobado, porque puedes salir pero reprobado, o puedes estar como Israel dando vueltas. Bueno, podemos estar como Israel dando y dando vueltas en el camino y no saldremos y no veremos la gloria de Dios. Cuando lo lleva al pináculo del templo, lo muestra ahí. Jesús podía ver las santas ciudades de ese lugar, podía ver toda Jerusalén, sabía que él amaba Jerusalén, que era la ciudad, que es la ciudad del gran rey, y lo pone ahí para que vea y utiliza a toda esa ciudad y a los edificios, y le dice, pues mira, todo esto yo te puedo dar, ¿sí? Te lo puedo conceder porque a mí se me ha concedido. Satanás tiene ciertas concesiones, tiene ciertos derechos legales sobre este mundo, sobre la política, sobre la economía, sobre la fama, sobre la farándula, sobre muchas cosas que tú desconoces y que para algunos hermanos son tentación. Y él tomó a Jesús y lo tentó de todas formas y lo llevó hasta el pináculo del templo y le ofertó también le ofertó y lo tentó nuevamente en su lado divino y le dijo, échate, porque escrito está. Fíjese cómo el enemigo utiliza la palabra para tratar de derrotar a la palabra, porque Jesús es el logos, el verbo de Dios, la palabra. Ellos dos ya se conocían, no en esa forma, pero ya se conocían porque Satanás había sido creado por el poder de la palabra de Dios. Entonces, aquí se encuentran y hay un choque de estas dos personas, de Jesucristo en la carne y el enemigo que antes era un querubín protector, ahora como diablo, adversario. Y le dice que se lance, como el enemigo usa la palabra, pero la mal usa, la mal utiliza. Y yo quiero que usted, hermano, que lee la Biblia, trate de investigar, trate de indagar, trate de preguntar para que alguien más le enseñe. A un servidor, alguien más le enseñó. No se me vino todo como Pablo lo dijo, por revelación. No, yo fui instruido por hermanos, por pastores. Yo pregunté, yo me equivoqué y me sigo equivocando. Esto lo digo porque hay personas que como Satanás usan la palabra, pero la usan mal. La usan para su necesidad, para su conveniencia, para lo que ellos quieran darle ese uso. Y eso es utilizar la palabra, pero mal. Y el que utiliza la palabra mal termina perdiéndose y apostatando de la fe y se le considera como un falso maestro, y los falsos maestros son los que llevarán mayor condenación. Así es que tenga cuidado cuando utilice la palabra, no se vaya a manejar por el yo pienso y el yo siento y el Dios me dijo. No, manéjese por lo que el texto, la historia, su contexto nos dice, por el significado de las palabras, por la interpretación correcta de la Sagrada Escritura, porque si usted no conoce a profundidad la palabra de Dios, la doctrina, no va a poder defenderse, va a ser tentado, va a creer que si usted se avienta, Dios lo va a ayudar.
Le voy a recordar un ejemplo que se me viene a la mente. En Corea, con el pastor David Yonggi-cho, tenían un campamento bien grande. Estaban los jóvenes de su iglesia y de otras iglesias. Y había estado en un bosque, pero había unas tiendas lejos. Les dan un receso después de la alabanza y la predicación. Y unos jóvenes dicen, ¿saben qué? Yo tengo ganas de ir a comprar algo, vamos. Pero el líder no me lo permitió, dijo que no nos separáramos del campamento. Pero ellos dijeron, vamos y regresamos. Y total, estaba nublado. Y uno dijo, pero ¿y si llueve? Y otro dijo, no va a llover tanto, porque había un arroyo. Entonces ellos van, cruzan y van y compran y empieza a llover. Como tardaron, la lluvia incrementó de una manera impresionante que llenó ese arroyo. Ellos estaban de aquel lado y tenían que estar del otro lado para estar con sus líderes porque ya los estaban buscando. Entonces se le ocurrió a uno de esos jóvenes decir, vamos a tomarnos de la mano todos y vamos a utilizar la palabra de Dios. Dios dijo que para el que cree todo le es posible. Y si Pedro caminó en el agua, nosotros también podemos caminar sobre el agua y cruzar y llegar al campamento. Y les pareció buena idea. Se hincaron hasta eso, se arrodillaron, se tomaron de la mano, se pusieron de pie y a la cuenta de 3 empezaron a avanzar sobre el río, pensando que iban a caminar sobre el agua y que Dios iba a respaldar ese acto de fe como lo hizo con el apóstol Pedro. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que en cuanto ellos pisan el agua se hunden y se los lleva el río. Entonces los andan buscando, no los encuentran, empiezan a indagar y como 2 días después la policía los encontró por allá, parte de la sierra, tirados, muertos, llenos de agua, se ahogaron. Y eso fue una noticia que salió mucho, que golpeó mucho, que hizo mucho ruido en ese país, en Corea. Y decía el encabezado de un periódico, ¿en dónde está el Dios de Pedro? O sea, el Dios que hizo que Pedro caminara sobre el agua. Pero la respuesta del pastor David Yonggi-cho, que fue el responsable del campamento y eran miembros de su congregación, él dijo que a Pedro se le dio una palabra, pero que a estos jóvenes no. Y ese es el detalle, que no utilicemos la palabra para nuestra conveniencia, porque ellos andaban en desobediencia. Si alguien le dijo que no se fuera, pagaron una consecuencia muy grande por una pequeña desobediencia. Y es que uno nunca sabe cuándo nos vamos a equivocar o qué nos va a venir. Por eso siempre es mejor estar sujetos a nuestros líderes y a la palabra de Dios. Voy a terminar. Entonces Satanás lo quiso probar con la palabra y el Señor le dijo que no lo iba a hacer. Fue firme, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. Jesús tuvo un debate teológico con Satanás, un debate doctrinal, un debate acerca de la palabra y le dio una cátedra a un ángel súper inteligente y capaz que conocía muy bien la palabra, pero que en ese momento, como muchos momentos, ya había él caído de la gracia de Dios por miles de años, la rebeldía que tuvo en el cielo. Entonces, cuídate mucho de cómo le des el uso a la Biblia, porque a veces buscamos textos que nos convienen para apoyar nuestras malas acciones o nuestro mal comportamiento y nuestra rebeldía, pero es mejor ser honestos, es mejor ser humildes y aceptar que necesitamos más de Dios. Así es que la última parte donde lo tienta es que lo lleva y le muestra todos los reinos del mundo y le dice, todo esto te voy a dar porque es mío. Eso tiene razón, ahí no mintió, es de él, se le concedieron los reinos de este mundo, él es el maligno, el príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia, él es, y lo puede entregar, pero le dijo que se lo iba a entregar si lo adorara. Fíjese qué tremendo hasta dónde llega el orgullo del diablo. El diablo no se conformaba con destruir a Jesús o tentarlo, él quería que lo adorara. O sea, lo que le estaba diciendo el diablo es que yo soy Dios. Pero Jesús, con esa capacidad y esa autoridad que él tenía en su humanidad, le dijo al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo servirás. Vete, Satanás. Y ahí el Señor profiere una palabra de autoridad y vete, Satanás, es como una reprensión. El Señor reprenda al diablo. Y dice que Satanás se va y que los ángeles de Dios vienen sobre Jesús y empiezan a servir. Así termina el pasaje. A mí lo que me gusta mucho de esta última parte, que me toca bastante, que me conmueve por dentro y que para mí va a ser una meta a seguir. Quiero llegar a poder tomar esa posición de
de Cristo Jesús, de poder rechazar toda oferta, toda tentación, todo lo que se me presente que me desvíe de la palabra de Dios. Encuentro que en las 3 tentaciones Jesús utilizó la palabra y fue fiel a los principios que él tenía de la palabra de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Muchos de los creyentes son tentados y son derrotados por la tentación, porque como necesitan economía, alguien les ofrece algo, pero les compra el alma. Les ofrece una casa y venden su llamado o venden su ministerio por unas cuantas monedas. Algunos por la fama, algunos tenían iglesias de 20 o de 30 miembros, pero les ofertaron iglesias de 500 y se fueron, y no era la voluntad de Dios. Dios los tenía con los 40, con los 50, no con los 500, pero ellos vieron la comodidad que facilitaba eso. Algunos tenían misiones y las dejaron por iglesias más grandes, porque pues dijeron que era Dios y que era su tiempo, pero realmente si era la voluntad de Dios, ¿era tu tiempo o era tiempo de alguien más? Porque hay más personas que andan adelante de nosotros con años, con experiencia y que pudieron haber calificado, pero a veces nuestro egoísmo nos hace a nosotros tomar cosas que realmente no las puso Dios, sino que fue el adversario. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé discernimiento y que nos dé el amor para siempre decir: la palabra dice, la Biblia me enseña, y que el Espíritu Santo nos dé el poder y la autoridad para salir avante de toda tentación. Dios te bendiga, Dios te guarde y que Dios te dé la victoria en tu desierto. Bendiciones, nos vemos en un próximo video.